Señor Jesús. Sí, Señor, esperamos tu regreso. Esperamos ansioso el día que nos encontraremos contigo, Señor. Porque será un día glorioso. Pero también sabemos que será un día de que tú vas a mirarnos con tus llamas de fuego, Señor. Y vas a juzgar todo lo que hay en nosotros. Todo lo que hemos hecho fuera de ti o en comunión contigo. Señor, por eso en esta noche queremos, Señor, abrirte nuestros corazones. Señor, para que tú puedas seguir preparándonos. Tú puedas seguir, Señor, tornándonos irreprensibles en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo para tu venida, Señor. Señor, en esta noche abrimos a ti nuestro ser, que tu sangre preciosa, la del Cordero de Dios, pueda limpiar nuestra conciencia, toda acusación. Oh, Señor, toda acusación que pueda haber en nuestras mentes, Señor, debido a algún pecado, alguna falta que hemos cometido delante de ti, Señor. Límpianos, Señor, y que tu Espíritu pueda fluir con libertad, Señor, de lo más profundo de nuestro ser, trayendo luz y revelación de tu propósito, de tu palabra en esta noche. Señor, enséñanos en esta noche por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos, no, Señor, desparramar, sino recoger contigo, Señor. Que podamos realmente ser colaboradores tuyos, Señor, en la edificación de tu iglesia, de tu morada, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Entonces hoy continuamos con el tema, yo diría, central de la Sagrada Escritura. Porque todo lo que Dios creó, lo creó con este propósito. Tener en la humanidad su habitación y su expresión. Y realmente cuando Dios creó a la primera pareja, esa ya fue su intención. Pero el hombre no colaboró con Dios. En vez de recibir la vida de Dios, recibió el pecado y eso le llevó a la corrupción y a la muerte. Pero el Señor, en su amor, y porque Él lo que se propone lo cumple, también por amor a sí mismo y a su propósito, nos ha redimido para Él de vuelta. Entonces hoy Él está haciendo una recreación, ¿verdad? Está haciendo una nueva creación con la humanidad redimida, para transformarla, conformarla a su Hijo, para que nosotros seamos compatibles con su Hijo y podamos ser con Él la morada de Dios en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Y vimos que el Padre, el que proyectó esto y tiene una economía, un plan, una manera de llevarlo a cabo. El Hijo vino y se hizo hombre, porque en el hombre es que Dios quiere habitar, morar y a través de Él expresarse. Entonces vino Cristo, se hizo hombre. Pero en la cruz, después de un vivir humano perfecto y sin pecado, en la cruz Él pagó nuestros pecados, nos redimió y aniquiló a nuestro viejo hombre. Lo sepultó. Y resucitó ya no el viejo hombre, sino una nueva humanidad. Trascendió los cielos glorificados. Está ahí como nuestra cabeza y un día nos va, dice, y os tomaré a mí mismo. Pero para tomarnos a Él, nosotros tenemos que pasar el mismo proceso, pero no copiándole a Cristo, sino experimentando el Espíritu que Él sopló. No es una religión, no es una copia, sino que es una experiencia del Cristo que se encarnó, que vivió como hombre, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que fue glorificado y ascendió. Ahí recién nosotros vamos a ascender también, totalmente preparada como una novia para su marido. Pero ¿cómo lo hace esto? Lo hace a través de su propio Espíritu. No le dejó a la iglesia otra cosa. No le entregó un libro a sus apóstoles, no. Les entregó su Espíritu. Y está, ahí contiene todo lo que nosotros necesitamos. Por un lado, para matar nuestro viejo hombre. Por otro lado, para que seamos vestidos del nuevo hombre. Entonces, una experiencia de Cristo por el Espíritu. Pero no es algo individual, sino que es algo corporativo. Entonces, la iglesia, los redimidos,
En esta transformación vamos a llegar a ser el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es la plenitud de Dios y nosotros, la iglesia, seremos la plenitud de aquel que es Cristo. Y ahí sí, ¿verdad? Todo va a estar bajo la cabeza de Cristo. Y todo lo que nos fue redimido, todo lo que nos fue transformado, todo el fuego del juicio de Dios lo quemará y va a terminar para siempre. Entonces estamos viendo que de la primera manera que experimentamos al Espíritu del Señor es como el Espíritu de Jesucristo, que nos va revistiendo de la nueva humanidad. Nos va haciendo un nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre también necesita recibir la llenura del Espíritu para equiparlos con los dones que nosotros necesitamos para también edificar el cuerpo del Señor. Y en tercer lugar, nosotros también necesitamos experimentar a los hombres dones, como estuvimos viendo. El 4 dice, Cristo edifica su iglesia dando hombres dones a la iglesia, a ella por medio de su Espíritu, los constituye a ellos por medio de su Espíritu, para perfeccionar a todos los santos, para que estos, todos los santos, todos los creyentes, hagan la obra del ministerio, que se trata de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son estos hombres dones? Ya estuvimos viendo unos cuantos. Y hoy vamos a ver los 3 últimos si tenemos tiempo. Yo creo que vamos a tener tiempo porque no es tan complicado como los otros 2, que tenemos que hacer muchas diferenciaciones para estar más claros. El primero de los hombres dones son los apóstoles. Pero ya no vamos a hablar del apóstol de Cristo, ni tampoco de los apóstoles profetas, o sea, los 12 apóstoles del Cordero, ni el apóstol Pablo, porque ellos ya han dejado el fundamento. Ya no existen esa clase de apóstoles. Apóstoles del Nuevo Testamento, que son los misioneros, los apóstoles de las iglesias, que son los misioneros que recorren las regiones para predicar el evangelio, ¿verdad? Congregar a los creyentes, a los que creyeron como iglesia del Señor, instituyen ancianos y entonces van a otros lugares a hacer lo mismo, porque en cada ciudad Dios quiere tener su iglesia, porque su iglesia en cada ciudad, ahí se está fabricando una parte de la ciudad eterna, de la Nueva Jerusalén. Algún día llegó acá a Asunción el evangelio, se congregaron los primeros hermanos y ahí empezó la iglesia del Señor en Asunción o en San Lorenzo o en diferentes ciudades. Aunque hoy la iglesia está en ruina y está bastante degradante, pero está la iglesia. Nosotros tenemos que volver a la Sagrada Escritura, a la enseñanza de los apóstoles, para vivir una vida de iglesia conforme a la enseñanza de los apóstoles. Porque la iglesia está, pero cómo está viviendo su experiencia de Cristo. ¿Cuál es su condición? Y de qué manera, ¿verdad?, está expresando al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que rever con la palabra de Dios en nuestra vida personal y en nuestra vida de iglesia. Entonces estos son los apóstoles. Luego también vimos los profetas, que son los que hablan el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Y hoy vamos a seguir con los evangelistas. Es demasiado importante entender quiénes son estos hombres dones. Porque estos hombres dones son lo que Dios dio a la iglesia para perfeccionarla. Sin ellos, Dios no nos perfecciona. No lo hace directamente. Cristo no edifica su iglesia directamente, sino a través del Espíritu Santo que constituye estos hombres dones. Y estos hombres dones tienen las capacidades de Cristo para transmitirnos también a todos nosotros, para que juntos hagamos la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué son los evangelistas? Es aquel que predica el evangelio de Cristo a los incrédulos. Vimos que los profetas son los que dan el mensaje de Dios para su iglesia, para su pueblo. Está dirigido a su iglesia, para
exhortarle, alentarle, encaminarle, corregirle, amonestarle. Los profetas son los que hablan una palabra fresca de Dios a su iglesia. Una palabra para el momento, para la condición. Pero los evangelistas no están para hablar al pueblo del Señor, sino para hablar a los que todavía no son parte de la nación santa, ¿verdad? Los que están perdidos en sus pecados, sin Cristo. Entonces estos son los evangelistas. Y la palabra evangelio quiere decir buena noticia. O sea, estos están portando, llevando y anunciando que de parte de Dios, aunque el hombre esté en condenación y en el viejo hombre, Dios tiene una buena noticia. Estos son los portadores de esta buena noticia. Y bueno, y vemos primero que Jesucristo es, como siempre estamos viendo, Cristo es el verdadero, el apóstol, el profeta, el evangelista. Vamos a ver un poco Marcos 1:1. Así comienza. Se dice que Marcos fue el primer evangelio que se escribió, dicen los entendidos. Y bueno, vamos a decir que sí, entonces dice así. Así empieza. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, así comienza la enseñanza de los apóstoles. Anunciarnos que hay un evangelio. Y este evangelio, esta buena noticia, es acerca y tiene que ver con y es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea que Cristo mismo es la buena noticia. Como dice a los pastores, hoy os ha nacido en Belén un Salvador. Esa es la buena noticia. Jesucristo es el evangelio de Dios. Pero él también, como vemos acá, participó de la predicación de este evangelio. Marcos 1:14. Después que Juan el Bautista había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Él mismo, que es el evangelio, anunció el evangelio a los hombres. Dice también en Mateo 4:23. Vamos a leer. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces el Señor proclamaba el evangelio, la buena noticia de que el reino de Dios en su persona estaba viniendo. Después también se proclamó el evangelio en el sentido de la gracia de Dios. Para entrar al reino de Dios necesitamos primero experimentar la gracia y la salvación de Dios. Pero a lo que el Señor nos quiere llevar es al reino de Dios. El evangelio es del reino de Dios, del gobierno de Dios. Después vemos en Lucas, vamos a pasar a Lucas. No vamos a leer todos los versículos porque si no va a ser muy largo. Lucas 4:42. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario. Y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas, que es el evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Entonces, no es que se quedaba en una ciudad nomás, sino que él iba de ciudad en ciudad anunciando esta buena noticia del reino de Dios. Él era un evangelista, es la característica del evangelista. No es que se queda en un lugar y espera que la gente venga. Él no, tiene que ir a anunciar, tiene que buscar y salvar, dice Jesús, lo que se había perdido. El evangelista no se queda quieto en un lugar, va de lugar en lugar predicando y anunciando, proclamando el evangelio del reino. Bueno, vamos a pasar ahora a Efesios 4:11 de vuelta, que es nuestro texto base para lo que estamos compartiendo en estas reuniones. Dice, y él dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, eso ya hablamos,
Ahora a otros como evangelistas. O sea que Cristo dio, dice, a unos como evangelistas. ¿Cómo les dio? No es que le dio un libro, ellos aprendieron cómo ser evangelistas o no. Por medio del Espíritu, Él les dotó a estas personas y les convirtió en un don, un regalo para el cuerpo de Cristo. Hizo de ellos evangelistas como Él fue evangelista. Pero no es que ellos le copiaron, sino que a través del Espíritu ellos experimentaron, recibieron las capacidades de Cristo, la carga de Cristo, el corazón de Cristo por los perdidos, ¿verdad? El quebrantamiento de Cristo por los perdidos, el mensaje claro de qué consta el Evangelio, qué es el Evangelio. Todos ellos lo recibieron por medio del Espíritu de Cristo y llegaron a ser evangelistas. No es algo que es una capacidad ni de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores ni maestros, una capacidad que se adquiere en un instituto bíblico. Te puede capacitar en un seminario a conocer la palabra, pero esa carga y esa capacidad y esa unción para anunciar el Evangelio a los incrédulos es una capacidad dada por el Espíritu que toma del evangelista Cristo y lo da a ciertos hombres, ciertas personas como miembros de su cuerpo, como vamos a ver también, no solamente para que ellos anuncien el Evangelio, sino que tengan a su derredor a los hermanos y les pueda capacitar e introducir también a ellos a llevar el Evangelio a otras personas. Esto se da en cada uno de estos hombres dones. Entonces vemos que son los predicadores del Evangelio que vemos en la era de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 21:8, vamos a mirar a un evangelista. Gracias al Señor nos dejó algunos ejemplos por lo menos. Hechos 21:8. Al día siguiente, dice Lucas, partimos con Pablo y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, y ahí dice, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos al principio en Jerusalén, nos quedamos con él. O sea, acá, por algo le identificaron a Felipe, no como un maestro, un apóstol, un profeta, sino como el evangelista. Porque él no podía callar el evangelio, él no se quedaba quieto, él se iba de aquí para allá anunciando las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación en Cristo a los pecadores. Dios le constituyó a Felipe. Los hombres le designaron como diácono de la iglesia, pero no aguantó por lo visto ahí, ¿verdad? Salió y ya no volvió más ahí, ¿verdad? Sino que se fue a predicar el evangelio por toda esa región. Entonces vemos a Felipe el evangelista. Hechos 8. Dice Felipe, que es el evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria. Descendiendo dice porque cuando uno está en Jerusalén está más alto. O cuando dice subimos a Jerusalén es porque está más alto geográficamente. Entonces dice, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, les anunciaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Entonces, predicó el evangelio, predicó a Cristo, se bautizaron, habían manifestaciones del Espíritu, señales y prodigios. Y luego, más adelante, pueden leer en sus casas, vinieron los apóstoles a confirmar a los creyentes, ¿verdad? Y recibieron también la llenura del Espíritu, y ahí empezó una iglesia en esa ciudad de Samaria. Porque Jesús había dicho, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Felipe acá predicó a grandes multitudes, ¿verdad? Pero también Felipe como evangelista, un poco más adelante, dice en el 35, se encontró con un hombre que iba en un carro. Solo él, no solo, pero acompañado por su séquito, pero un individuo a quien el Espíritu quería que Felipe le anunciara.
el Evangelio. Como vemos aquí, el Señor no predica el Evangelio a través del Espíritu Santo, directamente a un hombre así, ni a través de un ángel, sino a través de un miembro de su cuerpo, en este caso de Felipe el Evangelista. Entonces vemos en 8:35, después de haberle leído la escritura, dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, que era el Antiguo Testamento que hablaba de Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús, que él era el cumplimiento de ese siervo sufriente que había sido molido por nuestros pecados. Entonces dice acá, como oveja que fue llevado al matadero, estaba hablando de Jesús, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No era un agua especial, ¿verdad? Sino que era simplemente agua. Y Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahí se completa la evangelización. Cuando una persona cree y se identifica con Cristo y se bautiza. Y dice: al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Pero no vino todavía el Señor en las nubes, sino que el Espíritu le arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró, no es que él sabía dónde iba a ir, se encontró en Azoto, otra ciudad, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y ahí se encontró con Pablo, donde dice: el evangelista. Entonces, hermano, qué maravilloso cómo el Señor puede constituir a los miembros de su cuerpo como evangelistas. Ellos no enseñan tanto la Biblia, no profetizan, ¿verdad? No fundan iglesias, pero llevan el evangelio de salvación y del reino de Dios a todos los que aún no conocen al Señor. Y por eso le necesitamos a este tipo de evangelistas, que nos ayude también a nosotros, nos perfeccione para que nosotros también hagamos la obra del evangelio. Segunda de Timoteo 4:5. Pablo le está hablando a Timoteo, su colaborador en las misiones, y se nota que Timoteo era un don especial también en este sentido. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. O sea, él había recibido del Señor este llamamiento, este ministerio, este servicio para el Señor, que era la obra de un evangelista. Me imagino que cuando Pablo se iba con él de ciudad en ciudad, el primero que hablaba el evangelio seguramente era Timoteo, ¿verdad? Anunciaba el evangelio con denuedo a los que nunca habían escuchado de Cristo. Imagínense, algo nuevo, algo totalmente nuevo para esas personas. Entonces vemos también a Timoteo como un ministro del evangelio, uno que sirve el evangelio a la gente, que suministra a Cristo como el evangelio. Entonces, el Señor también constituyó evangelistas. No quiero dar nombres, pero ustedes sabrán identificar a muchos evangelistas que ya han conocido en la vida. Maravilloso como el Señor obra a través de los evangelistas. Pero quisiéramos que todos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros estén, vamos a decir, fundamentados en la enseñanza de los apóstoles. Ese es un problema que tenemos hoy en la iglesia del Señor. Hay muchos misioneros, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero muchas veces nos basamos más en las tradiciones de este o de aquel grupo, denominación, en las tradiciones, y no queremos seguir fielmente la palabra del Señor. Y ahí el Señor puede hacer cosas, pero no tan completas en su iglesia, no puede edificar tan cabalmente su iglesia.
Entonces nosotros, sea lo que seamos en el cuerpo de Cristo, siempre tenemos que volver a la enseñanza de los apóstoles. Entonces vemos también acá que el Señor constituyó, en Efesios 4:11 dice, pastores. Pastores. ¿Qué es un pastor? Aquel que cuida, pastoreando el rebaño del Señor a los creyentes, ¿verdad? El rebaño del Señor está constituido de los creyentes. Un pastor no se dedica a los pecadores, a los incrédulos, no. Esa es obra del evangelista. Pero sí se dedica a los creyentes, porque los creyentes tienen espíritu, alma y cuerpo que necesitan ser pastoreados, o sea, cuidados. Y Dios constituyó pastores para cuidar del rebaño de Dios, de preocuparse por tanto lo espiritual, lo psicológico y las necesidades físicas inclusive de los miembros del cuerpo de Cristo. Los pastores no están para dar, como hoy pues se habla de pastor como una persona que predica un mensaje. No, ese sería un profeta, bíblicamente hablando. Un mensaje actual es un profeta. O uno que predica el evangelio es un evangelista. Un maestro sería una persona que da un estudio de la Biblia, un estudio de las verdades de Dios. Pero un pastor no es precisamente el que predica un mensaje, sino el que cuida, el que ora, el que está ahí con los miembros del cuerpo de Cristo, ayudándolos en sus diferentes necesidades, preocupado por la condición, tanto espiritual como muchas veces física, de los hermanos. Ese es un pastor, el que cuida del rebaño. Y Cristo, como siempre vemos, en primer lugar es, como dice acá el número 1, Jesús es el verdadero, el buen y en un sentido el único pastor del rebaño. Entonces vamos a mirar primero qué dice la palabra de Dios acerca de Cristo. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está la palabra obispo, que me preguntó. Pauli. Obispo quiere decir el que cuida de nuestras almas. Cristo es el que cuida de nuestras almas. Después vamos a leer Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a Cristo, le dice a los que son pastores con él, vamos a ver después este pasaje más detalladamente, y cuando aparezca el príncipe, Cristo es el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Vamos a leer también Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra según su voluntad. Entonces Cristo es el gran pastor. Por eso esta noche es bueno que distingamos claramente que hay uno que es el príncipe y el gran pastor. Los otros pastores son pastores que reciben de Cristo la capacidad para pastorear también a otros. Vamos a mirar Ezequiel 34. Vemos la preocupación de Dios por su pueblo. Porque los que tenían que pastorear su pueblo y cuidar de las ovejas, en vez de cuidar de ellas, se engordaban a sí mismos, beneficiaban de las ovejas, ¿verdad? Entonces dice, Ezequiel fue usado por el Señor como profeta y dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo. Entonces tenemos que saber también identificar acá a los pastores actuales, ¿verdad? Los que dicen ser pastores. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado,
La perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que habéis dominado con dureza y con severidad. Entonces vemos acá la función del pastor, ¿verdad? Cuidar de todos los detalles y situaciones de las ovejas del Señor. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento de toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errante por los montes y por todo collado alto mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo, por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos, y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mi rebaño de su mano, y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca, y no serán más alimento para ellos. Y acá dice algo maravilloso. Porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. O sea que Dios se va a convertir, esta es una profecía que Dios va a venir como un pastor para sus ovejas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en un día nublado y sombrío. Pues acá el Señor está anunciando la venida del pastor, pero en la persona de Dios. Yo mismo, dice, yo mismo buscaré a mis ovejas. Vamos a leer Mateo 9. Mateo capítulo 9, ya en el cumplimiento de esta profecía, 35. 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Acá ya se presentó este pastor anunciado y vio la condición del pueblo de Israel, al que el Señor fue enviado en primer lugar y después también a los gentiles. Y ahora leemos en Juan capítulo 10. Él mismo se presenta como el pastor. Es muy importante entender que Cristo es la fuente de todos estos hombres dones que nos perfeccionan a nosotros. Entonces dice el 10:1-3. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, se refiere a él. Acá está diciendo él, yo soy el pastor, o sea, el verdadero pastor de las ovejas. A este le abre el portero, Juan el Bautista, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Le quita de ese redil. También vemos que el Señor Jesús se proclama como Juan 10, dice 11-13. No solamente el verdadero pastor, dice también, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Y recalca el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor tiene que conocer a las ovejas y las ovejas tienen que conocer al pastor, a Cristo. Entonces, ser pastor, realmente habiendo recibido la
La capacidad de Cristo no es alguien, otra vez decimos, que se hizo en un seminario bíblico. Precisamente, ¿verdad? No, un pastor el que recibió la carga de Cristo y la capacidad de Cristo. Entonces vemos también acá que Cristo también es el único pastor. El 10:16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. No son los judíos, sino también son los gentiles, nosotros. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces la iglesia tiene, en un sentido estricto, un solo pastor. Cristo es el único pastor, el verdadero, el buen y el único pastor del rebaño de Dios, de la iglesia. Entonces, vemos así que Cristo es el verdadero pastor. Pero también vimos en Efesios 4:11, no vamos a volver a leer, pero ahí dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. ¿Quiénes son estos pastores? Los que están constituidos del pastor y que obran en la medida que tienen a este pastor. Entonces, vemos que en la iglesia también hay pastores. Vamos a leer un poco Hechos 20:17. Acá Pablo está visitando en Mileto a los ancianos de Éfeso. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Quizá alguno no entienda bien qué es un anciano de la iglesia. Para explicar rápidamente, es un obispo de la iglesia. O sea, la palabra anciano y obispo nos habla de una misma persona, pero con diferente adjetivo nomás, ¿verdad? Anciano es la madurez que tienen eso con respecto a los hermanos. Y obispo significa su función de supervisar, sobreveer el funcionamiento de la iglesia. Y en cada iglesia, los apóstoles, los misioneros constituían ancianos u obispos, la misma cosa. Entonces el apóstol Pablo acá les quiere hablar, porque es la última vez él piensa que los va a ver, y de hecho fue así. Les llama y les dice en el 28, saltando un poco todo esto, les dice a los ancianos de la iglesia, ¿qué les dice? Tened cuidado de vosotros mismos y de toda la grey es el rebaño, y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Qué palabras la de Pablo, ¿verdad? Tened cuidado de vosotros mismos y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho supervisores, obispos, para pastorear, para cuidar de la iglesia ¿de quién? ¿De la Asamblea de Dios? La iglesia pentecostal, la iglesia de fulano, no, la iglesia de Dios, la cual Él, Dios compró con su propia sangre. ¿Con qué sangre? ¿Cómo que Dios tiene sangre? Y Jesús es Dios. Él compró con su propia sangre. Pero le encargó, le puso en cuidado de ciertos hombres, que la Biblia le llama ancianos. Entonces es claro aquí que los ancianos, por lo menos la mayoría de ellos, porque siempre hay una pluralidad de ancianos en la palabra de Dios, tienen que tener esa capacidad de pastorear. Tienen que ser pastores, ¿verdad? Tienen que ser pastores, porque si no, ¿cómo van a pastorear la grey de Dios, ¿verdad? Entonces dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces está en mano de estos obispos, ancianos, que pastoreen. Entonces, por eso hay que tener claro, ser pastor no quiere decir ser anciano precisamente. Pastor es una capacidad. Anciano es un cargo, un oficio, una encomienda que se le ha dado, ¿verdad? Entonces, en una congregación, en una iglesia, ya sea la iglesia en Asunción, la iglesia en Éfeso, se constituían ancianos. Y los hermanos que constituían ancianos veían, ¿a quiénes constituían? A los que tenían ese don de pastorear. Porque si le constituía a todos los que eran evangelistas, los evangelistas iban por carga, por
por comisión, por vocación, iban a abandonar, iban a ir a predicar por todos lados y la iglesia se iba a quedar con los lobos rapaces, ¿verdad? No. Entonces cuando los apóstoles constituían ancianos en cada ciudad, veían que sean pastores. Por vocación, por constitución de Cristo. O si eran maestros nomás, entonces no cuidan de los hermanos, ¿verdad? Sino que todo el día con los libros nomás y no se va, no le visita a los hermanos, no ve cómo está creciendo los hermanos, si están pastoreando también, ¿verdad? Entonces, estos son los pastores que cumplen una función de ancianos u obispos en las iglesias locales, ¿verdad? Ahora, Primera de Pedro que ya leímos, pero vamos a leer un poco antes. Primera de Pedro 5, aquí Pedro, el apóstol Pedro, dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros, está hablando de los que han sido constituidos como obispos, ¿entienden? A los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, que les exhorto: pastoread el rebaño de Dios, no de ustedes, el rebaño de Dios, ni de una organización, ni de una doctrina, sino el rebaño de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por avaricia del dinero, no para ganar plata, sino con sincero deseo. Así deben pastorear los pastores al rebaño de Dios. Tampoco como teniendo señorío, o sea, queriendo adueñarse, gobernarle, como él piensa, esto acá, todo tratando de imponer una autoridad humana, ¿verdad? Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Cómo es la manera de pastorear? Siendo ejemplos del rebaño. No obligadamente, no por ganancias económicas. Lastimosamente hoy, ¿verdad? No tanto en Sudamérica, quizás no conozco, pero en Estados Unidos, en esos lugares más organizados, ya ser pastor es una profesión. Y bueno, acá no estoy ganando tanto. Allá me ofrecen más. Pero no tengo la regalía que tengo acá, entonces, no, acá nomás me voy a quedar a ser pastor, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad? Lastimosamente se ha vuelto como una profesión. No, pastores no por obligación, no, sino voluntariamente, no por el dinero. Entonces, así eran los ancianos antes, ¿verdad? Los ancianos eran personas comunes y corrientes, algún zapatero, algún dentista, algún, no sé cómo había, carpintero, y se dedicaban a ser ejemplos del rebaño. Así pastoreaban al rebaño de Dios. Amén, hermano. Entonces vemos los pastores en las iglesias. Vamos a pasar ahora a maestros. Entonces ya vimos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros, según lo entendido del griego, a veces van unidos. Pastores y maestros. Pero yo creo que viendo la historia de la iglesia, vemos que hay pastores y también hay maestros, ¿verdad? Maestros que se dedican con mucho más profundidad a la palabra de Dios para enseñar lo que los apóstoles ya nos han dejado en la Escritura, ¿verdad? Entonces hay maestro, aquel que enseña las verdades divinas reveladas en las Escrituras a los creyentes. No son maestros que se basan en otros libros o en las tradiciones de los hombres, sino en las verdades divinas ya reveladas en las Escrituras. Ese es el marco de su enseñanza. Entonces vemos primeramente a Jesús siempre. Jesús también es el maestro del cual proceden los maestros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Juan 13:12. Esto fue cuando estaban en la última cena y el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Entonces dice en el verso 12: entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bueno, sabemos después por varias partes de la Escritura que la palabra de Dios es simbolizada por el agua, ¿verdad? Dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Entonces, el Señor como Maestro, su palabra no solamente nos enseña, nos limpia de todo lo que nos corresponde al propósito de Dios, ¿verdad? Y Cristo es el Maestro y el Señor, como diciendo no hay otro. Sin embargo, hay otros, pero que proceden de Él. No son aquellos que producen, ya dije, las instituciones teológicas. Entonces vamos a mirar acá en Juan 7, capítulo 7, 16. Jesús entonces les dijo, mi enseñanza como maestro no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Esta calidad de maestro nos dio Dios, que hablaba las palabras de Dios. Mateo 23, 8, dice el Señor. Pero vosotros, vámonos un poco antes. Dice en el 5 dice, sino que está hablando de los escribas y los fariseos, que todo lo que hacen, dice el 5, sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Cuántos? Uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. ¿Por qué dice esto si después da maestro a la iglesia? Lo que acá el Señor quiere enfatizar es que nosotros no tenemos que llamarle mi maestro a nadie. O mi apóstol. Se oye mucho eso ahí, ¿verdad? Mi pastor favorito, escuché ayer en una predicación. Es porque no tienen un entendimiento, ¿verdad? De que el único a quien tenemos que seguir como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es nuestro Señor Jesucristo. A nadie llamen maestro, mi maestro. Porque todos debemos proceder de Cristo. Y a Cristo todos estos hombres nos tienen que llevar. No sujetarnos a ellos, sino a Cristo, a su enseñanza, a su pastoreo, a todo, ¿verdad? A su profecía. Entonces a nadie llaméis categeteis, dice acá en el griego. Nadie llaméis, porque esto es como un rango. Yo escuché mucho y cada vez se escucha más entre los hermanos, ¿verdad? Llamar apóstol. Yo estaba una vez visitando ahí en San Ignacio y estaba hablando con un hermano y está fulano, le dije, le pedí algo. Espera un poco, voy a preguntarle a mi apóstol. Nunca escuché por primera vez en mi vida, me asusté. Espera un rato, voy a preguntarle a mi apóstol. Y ahí sale un fulano, un apóstol. A mi apóstol. Bueno, lo más famoso es mi pastor. Es algo lamentable realmente, porque ahí le sacamos a Cristo del lugar que solamente a Él le corresponde. Entonces tenemos que tener ese cuidado. A nadie llamarle maestro, apóstol. Podemos llamar Felipe el evangelista, pero no es mi. Fulano, el pastor fulano, pero no es mi pastor. Ahora ya le llaman, y como dice acá también, a nadie llamaréis padre. Hay lugares donde se le llama, le dice el pastor, vamos a decir, usted me tiene que llamar papá. Y, hola papá, le dicen, hola papá, mi mamá. Claro que un creyente que predica el evangelio llega a tener hijos espirituales, vamos a decir, pero no él es mi papá, mi mamá, mi autoridad, ¿entienden? Entonces tenemos que dejar de lado esas cosas que ofenden al Señor, ¿verdad?
Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Bueno, realmente si uno lee los evangelios está lleno de cómo le llamaban a Cristo. Mi maestro, maestro, ¿qué dice? Maestro, todas las parábolas. Aún los fariseos le llamaban rabí, maestro, porque reconocían en él una palabra, como dice acá, con autoridad divina. Entonces, él es el maestro. Después también podemos identificar en el Nuevo Testamento que los apóstoles también eran maestros, ¿verdad? Vamos a decir los apóstoles en el sentido de los 12 apóstoles y del apóstol Pablo. ¿Me entienden? Porque tenían una autoridad, su palabra era, como dice acá, enseñaron las palabras autoritativas de Dios misma. Y llegaron a ser ¿qué? La Sagrada Escritura, como vimos también con los profetas, que viene a ser algo semejante y paralelo. Pero vamos a mirar un poco Mateo 28, 19 al 20. El 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Los discípulos acá, los 11 está hablando de los apóstoles, al monte que Jesús le había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, ¿a quién les dijo esto? A los 11. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál fue la encomienda? Enseñándoles, que es la misma raíz de la palabra que maestro. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Cómo nosotros hoy sabemos todo lo que Jesús mandó? Por medio de los apóstoles que nos enseñaron. O sea, si los apóstoles no nos dejaban por escrito eso, nosotros ¿cómo íbamos a saber lo que el Señor nos mandó? Para que seamos sus discípulos y hagamos lo que Él quiere que hagamos. Entonces, por eso la enseñanza de los apóstoles era algo conocido por la iglesia. Hechos 2:42, volvemos a leer. Y la iglesia, el contexto, la iglesia se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, de esos 12 apóstoles, a quienes el Señor les encomendó que enseñaran todas las cosas que Él mandó para hacer discípulos de todas las naciones. Entonces ellos tenían una enseñanza fundamental que tenían que transmitir. Hechos 5, 40, 42. Ellos estaban siendo enjuiciados por el Sanedrín, ¿verdad? Y Gamaliel dijo que le dejaran en libertad. Ellos aceptaron el consejo de Gamaliel y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y le hicieron caso, dice, y todos los días en el templo en Jerusalén, cuando todavía estaba en pie, y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Ellos eran la palabra autorizada de Dios. Enseñaban todo lo que tenían que ver con el Señor Jesucristo al pueblo. Entonces vemos también en 1 de Timoteo 2:7. Dice el apóstol Pablo como apóstol que es, ¿verdad? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea, él como apóstol también es maestro de los gentiles, que es su ministerio, en fe y en verdad. Ahora, 2 de Timoteo 1, la siguiente carta, 2 de Timoteo 1, 10. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador,
apóstol y maestro. Entonces Pablo quería dejar bien en claro que su enseñanza era la enseñanza de los apóstoles, era parte de la enseñanza de los apóstoles, era el maestro. Segunda de Timoteo 2, 1 al 3, entonces le dice por eso a Timoteo, su compañero: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes? A hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces lo que él tenía le encomendó a Timoteo, todo lo que oyó de él, todas las enseñanzas, todas las palabras que le habló, le encomendó para que él también le pase eso a otros, para que eso también enseñen a otros, porque es la enseñanza de los apóstoles, no es cualquier enseñanza, es el fundamento de la fe de la iglesia. Bueno, entonces vimos en este punto que los apóstoles eran maestros que hablaron palabras autoritativas de Dios, que llegaron a ser la Sagrada Escritura. Sobre esta Sagrada Escritura, sobre lo que ellos enseñaron en el Nuevo Testamento, es que enseñan hoy los maestros en la iglesia. Porque pueden inventar algo nuevo, enseñar algo que ellos no enseñaron. Efesios 4:11, ya leímos, dice apóstoles, vamos a decir juntos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a leer Romanos 12. Dice, entre los dones que hay, dice, el 6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémosla. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. O sea, lo que acá Pablo está insistiendo que, por un lado, hay diversidad de dones, pero nosotros tenemos que identificar y tenemos que hacer eso que el Señor nos constituyó ser. Viendo cuando no hay esta claridad. Por ejemplo, hoy es la figura del pastor. La figura del pastor en una denominación cualquiera es hacer todo. El pastor tiene que predicar el evangelio, el pastor tiene que pastorear, el pastor tiene que profetizar, o sea, hablar palabras de Dios, digo en el sentido bíblico. El pastor tiene que enseñar la verdad divina, porque no hay creen que en la iglesia tiene que haber uno que haga todo. No, el que enseña en la enseñanza, el que profecía en la profecía. O sea, hay que tratar nosotros mismos de identificar qué es lo que Dios me constituyó en el cuerpo de Cristo y no estar tratando de evangelizar como un evangelista si el Señor me capacitó para ser un profeta. Estoy hablando entre los hombres dones primero, después vamos a hablar de todos los santos. Pero si el Señor le constituyó a uno como evangelista, no quiera perder el tiempo tratando de enseñar las doctrinas bíblicas. Para eso está el maestro, para eso está el profeta, para profetizar, ¿verdad? El que enseña. Es importante discernir nosotros mismos. Si queremos ser perfeccionados por un maestro, busquemos un maestro. No sabemos evangelizar, busquemos un evangelista. A mí me ayudó mucho un hermano que tenía un megáfono y se iba por el bañado Santa María y eso, y yo quería predicar el evangelio y me fui, le seguí nomás, hice lo que él hizo ahí orando. Después ya me mudó ¿verdad? Me perfeccionó y empecé yo a predicar con un megáfono. O sea, busquemos, ¿verdad?, a estas personas que el Señor puso en el cuerpo de Cristo, siempre teniendo cuidado que estos hermanos se basen en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Porque eso sí es un peligro hoy. Ya no le tenemos para los 12, ni a Pablo. Entonces es importante cotejar con la enseñanza de los apóstoles. Entonces, maestro. Miren todos esos libros que están ahí. Realmente si no son maestros no va a escribir eso, ¿verdad? Yo por ejemplo, apenas todo trabado le hablo a ustedes, ¿verdad? No soy un maestro, apenas hago parte de una enseñanza para que nos vayamos a buscarle a los maestros, sea en libro, en persona, que nos ayuden a conocer las verdades divinas. Yo doy gracias al Señor por los maestros que puso en mi camino, por eso algo
puedo transmitir también en la iglesia. En algo fui perfeccionado. Si yo no le conocía a esos hermanos, no es que el Espíritu Santo me iba a dar todo. No, a través de los maestros. Y no solamente los actuales. Durante los 2000 años de la historia hay maestros que uno puede leer. Y puede pedir al Señor que le enseñe. Y así también todos los otros hombres dones, ¿verdad? Entonces, el que exhorta en la exhortación, el que sirve en el servicio del servir, el que enseña en la enseñanza. Vamos a leer 1 Corintios 12. Bueno, ese es parecido. Vamos a pasar a Hechos 11, 25 y 26. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Por lo visto necesitaban a alguien en la iglesia en Antioquía. Entonces Bernabé salió rumbo a Tarso, a otra ciudad, para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y después dice, porque en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén. Se dan cuenta cómo hay hermanos identificados como los que enseñan, como los profetas, como los evangelistas. Y nosotros hoy tenemos que identificar a estos hermanos y abrirnos al don de Dios para ser perfeccionados. Vemos en Hechos 13:1. Ahí en la misma iglesia en Antioquía, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y nombra quiénes son. Entonces, había identificación. Estos son profetas, estos son maestros. Pero los mismos profetas y maestros de hoy es lo que me preocupa hoy en día, que ni ellos creen que son el pastor. El pastor. ¿Entienden? No especifican delante del Señor y delante de la iglesia qué son. No para llamarle mi pastor ni mi maestro, sino para funcionar como tales, para el perfeccionamiento de la iglesia. Hechos 15:35. Un poco más en el 32 vamos a leer también, dice, siendo Judas y Silas también profetas. Ellos eran profetas. ¿Cómo sabían que eran profetas? Bueno, exhortaron y confortaron a los hermanos un largo mensaje. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Habían maestros, también habían profetas. Qué gusto, ¿verdad? Qué maravilloso así tener la vida de iglesia. 18:11. Pablo con sus acompañantes. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. O sea que Pablo ejercía como misionero también un ministerio de enseñanza. Y se quedó ahí en una ciudad se quedó 3 años, otro 1 año y medio, y enseñaba. Pero no quiere decir que de eso se trataban todas las reuniones, no, las reuniones de la iglesia, del partimiento del pan, de las oraciones, estaban bajo el cuidado de los ancianos u obispos, que eran, la mayoría ellos eran pastores, ¿verdad? Pero Pablo aparte ejercía un ministerio de enseñanza para la iglesia. Pero no es que cuando Pablo se iba ya no había más la función de nadie, sino que él ejercía un ministerio para el beneficio de la iglesia que estaba en Corinto en ese caso. Hechos 20:17. Y desde Mileto, bueno, mandó mensaje. Este ya leímos, pero dice más adelante que Pablo, cuando vinieron a él los ancianos de la iglesia, dice el 18, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. O sea, Pablo ejercía ese ministerio de enseñanza públicamente y en las casas de los hermanos visitándoles, enseñándoles las revelaciones de Dios. Tito 1:5. Acá volvemos a los obispos, a los ancianos. Tito 1:5. Para que veamos que es importante que los que fueron nombrados ancianos también, aparte de pastorear, puedan enseñar. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Se está hablando
cómo tienen que ser los ancianos que él tenía que designar, ¿verdad? Entonces dice en el 9, aparte de todas otras cosas, el 7 vamos a leer, dice, porque el obispo debe ser, o sea que los ancianos son los obispos. Designás anciano, y esos ancianos, porque el obispo debe ser, quiere decir que es la misma persona. No es como después se hizo una jerarquía eclesiástica, que de entre los ancianos, uno de ellos fue nombrado obispo, y del obispo fue nombrado arzobispo, y de arzobispo tal cosa, y se formó todo un monstruo de la iglesia. No, los obispos son los ancianos, y los ancianos son los obispos, y tienen que tener estas cualidades, y tiene que ser, como dice el 9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿Qué enseñanza? La de Pablo, la de los apóstoles. Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina o enseñanza y refutar a los que contradicen. Entonces, estos ancianos y obispos tienen que tener esa capacidad, primero de recibir la sana enseñanza, retener y también de utilizarla. Primera de Timoteo 3. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, dice, ¿verdad? Y entre tantas cosas que el obispo debe ser, dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. O sea, cuando ellos buscaban, dice a Timoteo, bueno, vas a designar ancianos, tiene que ver que sean pastores y que también sean aptos para enseñar. O sea, tienen que tener esa capacidad de maestro, de enseñar. Porque los obispos pueden ejercer un ministerio de enseñanza. No te digo en las reuniones del culto, del partimiento del pan, pero sí pueden ejercer un ministerio de enseñanza fuera de esas reuniones. No es que pueden, sería bueno que lo hagan, ¿verdad? Para la edificación de los hermanos. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos, que son los obispos, que gobiernan bien o que guían bien, dice otras palabras, otra versión, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. O sea, que se han ayudado económicamente, lo que quiere decir acá. Pero ¿quiénes? No todos los ancianos, sino principalmente los que trabajan. Yo busqué ahí, dice, trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. O sea, si hay hermanos en la congregación local que trabajan arduamente, imagínense, antes, nosotros tenemos todo acá, ellos tenían que buscar un papiro allá, leer la escritura de Isaías allá, mucho más difícil, ¿verdad? Pero estos hermanos trataban de aprender las enseñanzas, buscar, trabajar arduamente en la palabra de Dios para también enseñar a otros. Por supuesto que eso les restaba tiempo para dedicarse a lo secular, y entonces necesitaban la ayuda de los hermanos para cuidar a su familia. Pero no eran todos los ancianos, sino los que se dedicaban principalmente a la enseñanza, al trabajo con la palabra. Entonces la iglesia tiene que tener la capacidad de discernir, ¿verdad? Bueno, estos ancianos, acá hay 10 ancianos, estos son más bien pastores, pero estos están todo el día ahí en la palabra y tratan de enseñarnos. Bueno, vamos a ayudarle un poco más para que se dediquen más a la palabra, como dice también en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Pero no es un salario, un contrato de trabajo, no, eso es lo que no tiene que existir en la iglesia. Segunda de Timoteo 2:24, y ahí terminamos por hoy. Segunda de Timoteo 2:24. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, el obrero del Señor, el siervo del Señor, tiene que estar capacitado para enseñar. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de los apóstoles. ¿De qué consta la enseñanza de los apóstoles? Todo lo que yo les he mandado, dice el Señor Jesús. ¿Y dónde está eso? Primero en los evangelios, y los evangelios están interpretados por los apóstoles, aplicados a la vida de la iglesia. Porque en los evangelios no vemos la vida de iglesia todavía, pero ya está todas las enseñanzas que los apóstoles recibieron y ellos fueron aplicando esto
en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y ahí cerraron el libro. Y ahí nosotros tenemos que indagar a través de estos apóstoles, misioneros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La próxima reunión vamos a ver nuestra parte de todos los santos. Porque Dios no le puso a estos hombres dones para que ellos edifiquen el cuerpo de Cristo, sino para que nos perfeccionen a nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Sí, hermano. Se dedican netamente a la palabra, a pastorear, se dedican a eso. ¿Cómo van a vivir? Vos decís, no cobran, ¿verdad? ¿Y cómo deben hacer? Y es por las ofrendas de los hermanos. La ofrenda. Claro. Si es que no inclusive Pablo trabajaba haciendo carpas, pero si en un momento no tiene un suministro, entonces, tu pregunta va a cómo. Bueno, la iglesia tiene que proveer, o sea, Cristo provee a través de la iglesia por las ofrendas, pero las ofrendas no son algo regulado, no es como un diezmo, no es como algo regulado, como un salario fijo, no. Los obreros del Señor tienen que vivir por la fe, ¿verdad? No por el dinero que van a recibir. Entonces el Señor provee. No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero el Señor es el que provee a través de los hermanos para sus necesidades, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no trabaje, ¿verdad? No quiere decir que puede trabajar también si es necesario, ¿verdad? Amén, hermanos. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú has provisto todo, Señor. Porque tú eres todo, Señor. Porque en ti está todo lo que necesitamos, Señor. Tanto la muerte que nos aniquila, la resurrección que nos da vida, los dones espirituales, las capacidades de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Te reconocemos a ti como la fuente de todos ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo tú nos ayudes a identificar a estos hombres dones, Señor, para entregarnos a ti al perfeccionamiento, para que tú puedas hacer de todos tus miembros siervos, obreros en la edificación de tu casa, Señor. También te pedimos por ellos, para que ellos puedan identificar a qué tú los has llamado, en qué tú los has capacitado, Señor, para que ellos no estén perdiendo el tiempo, las fuerzas en cosas que tú no los has llamado, Señor. Te pedimos, Señor, por tu iglesia que está todavía aquí en la tierra, Señor. Y por cada una de tus iglesias en cada ciudad, Señor. Levanta, Señor, a tu cuerpo. Perfecciona tu cuerpo, Señor. Líbranos, Señor, de toda doctrina humana, de toda tradición humana. Señor, que podamos volver con todo nuestro corazón a la enseñanza de los apóstoles, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. Espero que todo lo que estamos compartiendo realmente marque los parámetros de nuestra vida de iglesia. Y que no nos quedemos con estas teorías nomás, sino que busquemos practicar esto que vemos en la palabra del Señor. Amén. Podemos saludarnos.